Bueno gente, tras la finalización de Re:Zero, muchos me pedisteis un vídeo en el cual analizara la serie en conjunto y acabara dándole una calificación numérica. Pero si vamos a hacerlo, hagámoslo a lo grande. En este vídeo pretendo analizar desde el punto de vista de guión cada uno de los episodios de Re:Zero, pues al fin y al cabo, que no es una serie sino el conjunto de todos sus capítulos. Acto seguido, comentaré los apartados de estructura de arcos y desarrollo de personajes un poco más a profundidad. Y tras destacar tanto sus puntos más positivos como los más negativos, diré mi puntuación final para la serie, la cual creo que a nadie dejará indiferente. Así que preparaos porque esto va para largo, ya que este es mi análisis a profundidad de Re:Zero Kara Hashimeru Isekai Seikatsu. Eso sí, antes de comenzar, pues comprendo que no a todos les interese todo sobre lo que hablo en este vídeo, ya que son temas muy variados, he preparado esta sección para que vayáis al punto del vídeo que más os interese directamente. Para los que no hayáis visto la serie, les digo que los apartados de estructura de arcos y desarrollo de personajes son explicaciones generales que no contienen ningún spoiler. Sin más dilación, empecemos directamente por la parte A del longevo episodio 1, el fin del principio y el principio del fin. Para comenzar, el inicio de la serie fue para muchos demasiado apresurado. Subaru llega al mundo de Re:Zero en una escena de apenas unos segundos, y tras un cambio rápido de cámara, ya ha asimilado completamente este hecho, y se pone a explorar la ciudad como si tal cosa. Esto, si bien nos habla sobre la personalidad del mismo personaje, y nos da detalles sutiles que tomarán importancia más adelante, no oculta el hecho de que al comienzo se siente forzado y sin razón de ser, por lo que como primer contacto con la serie, la sensación es bastante mediocre, ya que por otro lado intentan meter una especie de sátira a este tipo de historias, la cual se siente fuera de lugar, ya que el mismo diálogo cae en los puntos que trata de parodiar. De ahí pasamos a la parte B del episodio, la cual nos muestra la otra cara de la moneda, ya que gracias a la longeva duración de 48 minutos del primer episodio, consiguen que el comienzo no se sienta tedioso, y a su vez te dan con ello un primer contacto con la historia que no podría ser mejor, ya que en esta segunda mitad se encargan de mostrarte esto de una manera ascendente, de forma que conforme más se acerca a su final el episodio, más se siente el espectador sumergido en su mundo, acabando con una última escena excelente a nivel de dirección, por mostrarnos esa incertidumbre y pánico del protagonista como si fuera nuestra. El episodio 2, Reunión con la bruja, por otra parte cuenta con una dirección muy simple, solo funciona como enlace entre un evento y otro, y pasan demasiado tiempo en pantalla soltando exposición sobre personajes muy poco relevantes. Empezando la vida en otro mundo, toma las riendas de nuevo en este vaivén de calidad, mostrándonos un avance real en la historia del arco sin necesidad de forzar acontecimientos, y utilizando como su medio de avance escenas de acción bien animadas, las cuales no cometen el error de pararse por el diálogo de los personajes del fondo, y provoca un ambiente real de campo de batalla, cerrando tras dicha contienda el arco 1. De ahí pasamos al comienzo del arco 2, la alegre mansión de la familia Roswell. En este punto la historia sabe bien cómo cubrirse las espaldas, dándole tanto al espectador como al protagonista una felicidad inconsciente cuya falta se hará notar muy eficazmente cuando los momentos duros vengan. El cambio brusco de escenario, así como la inserción de nuevos personajes, tienen a su vez un efecto subconsciente sobre el espectador, ya que con ello consiguen que el sentimiento de hemos empezado una nueva historia se sienta muy natural. Con esto dicho, el episodio toma un rumbo muy alegre y ameno durante toda su duración, porque así es como debe ser, haciendo referencia al título del mismo, y acaba con una última escena la cual de manera sutil te hace recordar que las cosas no están bien, y esa felicidad no puede durar por siempre, lo cual me parece muy buena forma de decirle al espectador que siga viendo el show, ya que sigue habiendo chicha. Por su parte, la mañana de nuestra promesa aún está muy lejos, no consigue cumplir con su objetivo de forma natural, ya que si tal vez visualizarais el episodio ahora, no os parecería así, ya que suelta muchísimos detalles realmente importantes para el desarrollo futuro de personajes. Sin embargo, durante su emisión no consiguió provocar esta sensación, ya que en ese punto apenas conocíamos a los nuevos personajes, y sus expresiones y diálogos no podíamos llegar a comprenderlos del todo. Por lo que al final del episodio la sensación que quedaba no era otra más a que el desarrollo general había sido lento y repetitivo respecto al episodio anterior, y la escena final no ayudó a esto, ya que solo recordó aún más a su capítulo anterior. El sonido de las cadenas no mejora en ese aspecto, ya que nuevamente cometen el error de contarnos mucho sobre personajes que a ese punto de la historia no nos importaban, y por tanto el espectador medio tiende a obviar muchísimos detalles. Si bien en conjunto con la serie el episodio aporta grandes cosas, de manera individual se siente muy repetitivo, por repetir tanta exposición durante ya 3 episodios. Y nuevamente la última escena no mejoró la situación, ya que la resolución del misterio en ningún momento fue algo importante para la historia, pero a ese punto muchos pensábamos que sí lo era, por lo que tras mostrar al individuo tras los ataques, el impacto fue prácticamente nulo, ya que sin conocer al personaje no puede importarnos lo que éste haga. Bien podrían haber puesto a cualquier otro miembro de la mansión y la sensación habría sido la misma. De nuevo, esto solo ocurre en su primer watch, y tras rever la serie todo cobra otro significado.
pero puesto que eso no es lo habitual, no puedo tomarlo como excusa para esto. Así damos paso a El reinicio de Natsuki Subaru, en el cual nos muestran por primera vez un verdadero talento a la hora de trabajar con sentimientos humanos. Empiezan a darle uso a esos detalles sutiles que venían construyendo en el resto del arco, para que así la resolución de este primer bache se sienta muy fuerte. Por otra parte, siguen dándonos a pesar de todo más y más detalles sutiles sobre distintos personajes, los cuales ayudan muchísimo en el futuro punto de desarrollo de personajes. Y si logras pillarlos todos, la forma futura de ver la serie puede cambiar radicalmente, ya que pasamos a hablar de tramas mucho más complejas y sofisticadas, las cuales por desgracia cuesta mucho percibir en su primer watch. Nuevamente por la forma tan sutil con la que te las plantean. A destacar también el uso grandioso de la insert song Stray Bet al final del episodio, ya que consigue crear una ambientación perfecta para el sentimiento que este quiere transmitirnos, el cual no es otro más que hacernos ver un verdadero avance en el arco y hacernos entrar inconscientemente en la segunda mitad de este, la cual cuenta con otro problema principal y otra forma de ver las cosas, aunque eso sí, la misma composición de eventos. El primer indicio de esto es lloré sin parar y dejé de llorar, el cual, si bien no deja de mostrarnos tediosa y por momentos lenta exposición del mundo, la cual, si bien es necesaria, eso no quita que la forma de hacerlo se vuelva muy predecible, utilizando a Beatriz como enciclopedia con patas, comienza a sustituir los momentos de impacto visual bañados en misterio de principios de arco por momentos de desarrollo de personajes, los cuales muestran un avance paulatino y constante a la par que creíble, consiguiendo con ello que el espectador se involucre de manera increíble con el protagonista y sienta una fortísima empatía con este. Con esto consiguen que todo evento que le ocurre a este lo sintamos como si pudiera pasarnos a nosotros mismos, para conseguir volver a las escenas tristes muy tristes, y a las escenas de epicidad estúpida muy estúpidamente épicas. Este segundo punto es algo que comparte con animes del mismo género, en cuanto al factor de autoinserción, mientras que con el primero logra algo me atrevería a decir nunca visto hasta ahora en el género, riéndose en la cara de los mentados anteriormente. Con El significado del valor muestran ese avance claro en la historia que mencioné con anterioridad, al empezar a cambiar escenarios y eventos. Por otra parte, junto al avance de la historia, comienza el avance de la que será la coprotagonista de la serie en esta temporada, empezando a mostrarnos a esta más como un personaje que como un simple recurso narrativo para forjar un misterio. En general, el episodio 10, Métodos de un fanático demoníaco, vuelve a las raíces del arco a mi parecer de mala manera, ya que tras todo el avance anterior, paran en seco los acontecimientos, para volver a soltarnos mucha exposición sobre el cómo y por qué están pasando las cosas. Este episodio es el último en el que recurren a esto, pero no por ello se hace menos tedioso, ya que el objetivo del capítulo fue solo ese, y el resto del tiempo en pantalla solo son escenas de, nuevamente, detalles que serán relevantes a futuro, algo de humor que nunca llegó a cuadrar bien en escena, y escenas de acción que si bien no están del todo mal, no son para nada el foco de la serie, y por tanto no es algo en lo que la dirección se centre lo más mínimo. Llegamos al episodio 11, Rem, el cual se centra, como su nombre indica, en dicho personaje, desarrollándolo de manera increíble, ya que en lugar de contarte cosas de ella a través de tediosa exposición, lo hacen en su lugar situándonos un flashback de su pasado durante la primera parte del episodio. Me extenderé mucho más en esto en la parte de desarrollo de personajes, por lo que terminaré diciendo que el trasfondo que consiguen formar es jodidamente increíble, ya que no solo es el cómo te cuentan o el cómo es su personalidad, sino todos los factores de esta que veníamos viendo durante toda la obra de manera sutil, y no es hasta que tenemos un verdadero trasfondo el que estos saltan a la luz y brillan como los que más. Por otra parte, otro punto a destacar de este episodio es el sentimiento real de fin de arco que consigue sin necesidad de forzar acontecimientos. Y si bien muchos le tachan el error de solución conveniente a este episodio por la aniquilación del antagonista, diré que se equivocan por el simple hecho de que durante este segundo arco nunca tuvimos un antagonista principal, ya que el problema en sí se basaba en las relaciones entre personajes, la aceptación de uno mismo y la determinación. Puntos que si bien son increíblemente cliché, parece ser que nadie se diera cuenta que están ahí, y de hecho magníficamente colocados, solo porque el tipo que mató al jefe final no fue el prota, y por tanto, entre comillas, fue una solución conveniente. Pero vamos, me extenderé mucho sobre el tema de la estructura de los arcos más adelante, por lo que no me explayaré más en este punto. Con esto pasamos a, desde mi punto de vista, el peor episodio de la serie, Regreso a la capital. Y esto se debe a que vuelven a caer en los fallos que cometía al principio, véase, tratar de hacer una sátira a través del diálogo y no de la construcción del episodio. En resumen, con esto quiero decir que los diálogos de este episodio no tienen fuerza, no provocan ningún tipo de sentimiento que no nos hubieran mostrado ya, y para colmo algunas veces ni pegaba según qué tipo de personaje estuviera hablando. Por otro lado, a diferencia del comienzo del arco 2, la introducción de nuevos personajes en este se siente muy forzada, por el simple hecho de que nada más empezar este nuevo arco te meten a dos personajes como mensajeros, y luego a otros dos se los encuentran de casualidad, nótese el sarcasmo.
y la selección real es más de lo mismo, para acabar cerrando con un cliffhanger que no solventó los problemas del episodio, ya que era una revelación completamente predecible. El autoproclamado caballero, Natsuki Subaru, no dejó de destacar estos problemas salvo en escenas puntuales, y en general toda la selección real se sintió muy falsa. No parecía para nada un asunto legal e importante para el futuro del país, porque los diálogos en esta parte estaban demasiado caracterizados, lo cual hace que parezca que los personajes dicen lo que se supone que tienen que decir. Y digo parezca porque Re:Zero ha usado un método muy curioso y difícil de pillar a la hora de parodiar su propio género, y puede que este episodio haya seguido esa misma estructura para ello. Estoy hablando del mostrarte en un principio a los personajes como lo que se supone que son en este tipo de historias, para después desarrollarlos y así romper su arquetipo. Pero debido a que esto no es algo que se aplique en esta temporada con estos personajes, será algo que no tendré en cuenta. Eso sí, no puedo evitar destacar que por fin comienzan a mostrarnos más visualmente el cómo es la personalidad de Subaru, y la malísima actitud que ésta conlleva, lo cual sirve para avanzar realmente en su desarrollo, y dar un gran punto y aparte que es utilizado como comienzo real del tercer arco. En la enfermedad llamada desesperación, volvemos a tener una estructura de episodio muy similar a la que veíamos en el segundo arco, pero ligeramente superior. En este caso, la trama se desarrolla sin soltarnos ningún tipo de exposición relevante, pero no por ello esos pequeños detalles que te decían sutilmente desaparecen. La diferencia está en que esta vez, esos detalles nos sirven inmediatamente para darnos cuenta, más y más, de cómo se está tornando la actitud del protagonista, haciéndonos con ello entender mejor su personalidad, y consiguiendo así un mejor desarrollo de personaje. El episodio finaliza con una grandísima escena la cual valdría la pena un apartado aparte para hablar de ella, cosa que para no alargar esto innecesariamente no haré. En resumen, en ella tanto la dirección como la animación, música y sonidos, todo está perfectamente colocado para que sientas lo que el estudio quiere que sientas, veas lo que el estudio quiere que veas y te centres en lo que te debes centrar. El episodio 15, por su parte, fue el que hizo que empezara toda esta locura en la comunidad, y muchísima gente comenzara a tomarse la serie más en serio, y yo mismo soy uno de ellos. Para empezar, el exterior de la locura presentó un problema claro el cual había que superar, lo cual servía perfectamente para el momento en el cual se sitúa este arco, ya que sin objetivo final que cumplir, un final no puede crearse. Por otra parte, insertó un antagonista con personalidad a la vez que carisma propia, y en cuanto al desarrollo de la historia principal tampoco se quedó atrás, avanzando sutilmente en la trama original a través de su diálogo, en el desarrollo y trama del arco a través de sus acontecimientos, y en la abierta recientemente trama amorosa a través de su dirección y manejo de planos. Llegamos a La codicia de un cerdo, la cual se centra en desarrollar increíblemente al protagonista. Si bien el desarrollo general del episodio estaba estructurado descaradamente, no por ello las escenas de por sí eran predecibles, aunque por otra parte los diálogos del resto de personajes en este episodio volvieron a ser lo típico según su arquetipo de personaje, y esto se debe a que dejaron absolutamente todo en un segundo plano para focalizarse en la personalidad de Subaru y la actitud que éste estaba adoptando. En el episodio 17, Desgracia al límite, lo que llevan al límite es el desarrollo de Subaru. Esa actitud que veníamos viendo cómo se iba formando en este lapso de episodios, por fin tenía una forma final, y daría pie con ello a la resolución de esta a modo de problema de arco, en su siguiente episodio. Por otra parte, este capítulo abrió la subtrama de la ballena blanca, que serviría para comenzar un nuevo problema de arco, y con ello la serie podría seguir hacia adelante sin ningún tipo de sentimiento de estancamiento tras lo de Subaru. A destacar la increíble dirección del episodio y todos esos datos sobre la historia principal que te sueltan sutilmente para ir formando algo más allá de lo que este arco engloba. Esto continuó durante el comienzo de su siguiente episodio, Desde Cero, para proseguir con el avance de Subaru y cerrar por completo la subtrama de la caída de la actitud de este. Y me veo obligado a decir que esto lo consiguen a través de un diálogo precioso e increíblemente expositivo sin que este lo pretenda, ya que con él desarrollan aún más al personaje de Ren. Avanzan muchísimo en la trama amorosa de la serie, nos dicen más de los sentimientos de Subaru, y le dan forma a todo el trasfondo que forjaron durante el segundo arco. De verdad, mis 10 para el autor original al darnos esta increíble conversación. Por otra parte, la dirección y OST fueron impecables, y la animación acompañó bien. Y tras este gran cambio en la actitud de Subaru, volvimos de nuevo al desarrollo típico que se nos planteó en un principio, de un chico que llega a un mundo de fantasía para ser alabado y querido por todos tras superarse a sí mismo. Pero esta vez no como sátira, sino como algo real que sucede en el desarrollo de la historia, lo cual crea un increíble contraste y enseña que no por ser este tipo de historia, tiene por qué tener un mal desarrollo. Y bueno, tras todo esto pasamos a la batalla contra la ballena blanca. Y a partir de aquí he de decir que personalmente es el punto en el que menos me atrajo la serie, ya que como dije anteriormente, pasan un avance típico en estas historias, en las que el prota idea sus planes, vencen al enemigo de turno y todos lo alaban y glorifican,
y por mucho desarrollo y sentido que tenga el haber llegado a este punto, es innegable que el desarrollo del episodio cumple con ese estándar, el cual personalmente no es de mi agrado, aunque de eso hablaremos más a profundidad más adelante. El episodio en general fue muy tosco en los valores técnicos, y a nivel de historia no consiguió avanzar prácticamente nada, a destacar la mala sucesión de escenas, el buenísimo contraste con el episodio 16 y la tensión innata que crearon en la última escena, a través de un elemento a priori externo al ambiente de la escena en sí. La batalla contra la ballena comienza con Wilhelm van Astroya, título de episodio perfecto para lo que este nos ofrece, ya que toda la batalla contra la ballena no es más que una excusa para que la historia principal del arco pueda avanzar, y así entre medias se desarrolla la historia del viejo a modo de historia secundaria. Esto te puede gustar o no dependiendo de lo que te agrade Wilhelm. Yo en lo personal lo sentí mal ubicado por la forma irregular con la que te mostraban los flashbacks. Por supuesto, supongo que tendremos más desarrollo en la historia de Wilhelm, Teresia y la ballena más adelante, pero puesto que aquí trato de analizar solo la primera temporada, esto lo consideraré algo negativo, ya que a diferencia de la historia principal, una historia secundaria inconclusa como esta me sacó un poco de situación, con el miedo que trataban de implantarnos en los episodios 17 y 19, ya que en ningún momento vi a la ballena como un enemigo real, sino más bien como un recurso para el avance de la historia de Wilhelm. El episodio 21, una apuesta desafiando la desesperación, por su parte me dolió personalmente por el hecho de que apresuraron mucho los diálogos, para centrarse en los momentos de acción épica, sobre los de desarrollo de personajes, y no al revés, como personalmente prefiero. Y sobre todo noté esto en la conversación final del episodio, durante la cual la continuidad de los diálogos no tenía sentido, cosa que solo sucede en ese momento, lo que me hizo pensar que tenía muchísimo material el cual no consiguieron aprovechar. Y de hecho, posteriormente, me enteraría de la realidad de esta escena en la obra original, lo cual solo me hizo que me pareciera peor la del anime, aunque no me meteré en este tema, ya que aquí estamos analizando la serie como obra individual, y no como adaptación. En fin, por otro lado, no puedo sino destacar lo bien que cerraron la historia de Wilhelm y la ballena, y los increíbles fondos de este episodio. La cantidad de frames que pueden ser utilizados como fondos de pantalla en este capítulo no tienen rival. Con un destello de pereza, dieron comienzo a la trama final del arco, de una manera algo decepcionante, ya que el punto fuerte de Re:Zero no son los paisajes amigables y las batallas coloridas, y este episodio fue un claro ejemplo de ello, ya que al introducir un enemigo tan variopinto como Betelgeuse en un escenario tan colorido, creó un contraste horrible con su personalidad, y con ello solo consiguieron que la situación se viera menos seria de la que se supone que era. Eso sí, por el otro lado de la moneda tuvimos el desarrollo de una nueva subtrama, esta vez basada en la amistad de Julius, la cual se desarrolló muy gratamente, gracias al diálogo y sirvió como un buen contraste con el episodio 13, dando pie con ello al último punto del problema principal en este arco. No os preocupéis si no me estáis pillando del todo. Hablaré de todo este tema de las tramas, subtramas y problemas de arco más adelante. Bill Pereza volvió algo más que el anterior a estar en su zona de confort, ya que avanzaron en los personajes, poniendo en su punto más alto la subtrama de Julius, y acabaron con una escena desalentadora ya típica llegados a este punto. Sin embargo, esta fue la primera vez que esta muerte no consiguió tener impacto, ya que los personajes que se desarrollaban en dicha escena no eran relevantes, y Subaru no avanzó nada emocionalmente en dicha escena, y de hecho dieron un paso atrás al borrar todas las interacciones de este con Julius. Por otro lado, la dirección fue algo conveniente a la hora de cambiar entre una escena y otra, y diría que el montaje general del episodio fue algo apresurado para la poca información relevante que se nos ofreció. El autoproclamado caballero y el amable caballero siguen esta misma línea, con un montaje rápido de las escenas, aun cuando estas no te decían mucho. Por otro lado, la subtrama de Julius se cerró completamente en este episodio, de una manera muy insatisfactoria, ya que obligaba al espectador a presuponer eventos con tal de que ésta fuera creíble, debido al reinicio del episodio anterior. Con esto llegamos al episodio final de esta primera temporada. De eso trata esta historia, el cual vuelve a llevarse mis halagos en el momento en el que dejan de tratar de verse cool y se centran más en los personajes. Cerraron completamente la trama de Betelgeuse consiguiendo desarrollar a este en sus últimos momentos. Lo cual, si bien en este punto ya es algo que no tendría más relevancia, o al menos en esta temporada, siempre se agradece. A destacar el contraste que hicieron con respecto al episodio 15, tanto con el diálogo como con la dirección y dibujo. A niveles generales, el episodio fue muy gratificante en todos los aspectos, y consiguieron cerrar el problema inicial del arco sin forzar acontecimientos, consiguiendo con ello que se sintiera un verdadero final de temporada, lo cual es algo bastante complicado para las historias estructuradas por arcos. Tras todo esto dicho, creo que ya todos estamos en contexto y puedo ponerme a analizar otros aspectos de la serie sin problemas, por lo que comencemos con lo último que mencioné, la estructura de los arcos. Me ha tocado personalmente escuchar por ahí el argumento de que Re:Zero no sabe por dónde llevar su historia, ya que en un capítulo es acción pura, mientras que en otro es solo romance, en otro drama y así.
Esto no se debe a que la serie esté mal estructurada, o a que sus géneros no estén bien definidos, lo cual tampoco es que sea malo, aunque este no sea el caso. Esto se debe a que la serie sigue un formato de historia basado en arcos argumentales. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues básicamente, esto quiere decir que la historia principal de la serie se va desarrollando en segundo plano, durante todos sus capítulos, mientras que otras historias pasan a primer plano. El tiempo desde que esa otra historia se pone en primer plano hasta que esta termina es lo que llamamos un arco argumental. Ahora bien, cada arco argumental debe contar con un problema inicial, o problema de arco, es decir, algo que mueva los eventos. Un objetivo, algo que los personajes de la historia deban conseguir para solventar dicho problema, y una resolución de este. La trama principal de Re:Zero se mueve con el problema de la desinformación. Subaru no sabe cómo llegó a ese mundo, no sabe cómo averiguarlo, y aunque sí que sabe que tiene una maldición en su interior relacionada con la bruja, tampoco sabe cómo librarse de ella. Esto lleva a que se abran distintas historias sobre las cuales poco a poco les irán dando información al protagonista sobre la trama principal, porque como recordaremos, sin un objetivo no puede haber una resolución del problema. Cada nueva historia forma un arco argumental, y estos a su vez tienen una trama principal la cual sigue el mismo patrón dicho anteriormente, siendo el problema de arco lo que desencadena todo movimiento en la historia. Al mismo tiempo, cada arco puede contar con una o varias subtramas, las cuales son para la trama del arco lo que los arcos son para la trama principal. Es decir, se encargan de tomar un plano principal dentro del arco para que mientras este se desarrolla pueda formarse por completo el objetivo del protagonista con respecto al problema principal, y así este pueda llegar a una resolución. Ahora bien, expliquemos toda esta estructura con los arcos de Re:Zero. El arco 1, el cual va desde el episodio 1A al 3, cuenta con el problema principal del robo de la insignia. Este es el acontecimiento que hace que se mueva la trama en este arco, y cuando este es solventado y la insignia vuelve con su dueña, el arco finaliza. Todo el ataque de Elsa no es más que parte del desarrollo de este problema, ya que en ningún momento se presentó a este enfrentamiento como un objetivo a cumplir, o problema a superar, por lo que no podría ser considerado como subtrama. El arco 2, el cual va desde el episodio 4 hasta el 11, sí que se torna ya más complejo, empezando con el problema inicial de no tener determinación ninguna para tratar de hacer algo por parte de Subaru, y la desconfianza que los miembros de la mansión tenían hacia él. Si bien el problema era claro, la forma de solucionarlo no tanto, por lo que esta vez sí, la trama principal se puso en un segundo plano y se introdujeron dos subtramas. La primera va desde el episodio 4 hasta el 7, y comienza con el problema inicial de estar siendo asesinado cada cierto tiempo sin saber quién es la persona que ejecuta estos ataques. Para solventar este problema, el protagonista debía demostrar iniciativa y encontrar alguna razón de peso para querer seguir adelante. Con ello, desarrollan en segundo plano una parte del problema principal del arco, la falta de determinación. Y de hecho, esta subtrama finaliza no solo descubriendo quién era su atacante, sino solventando también una parte del problema principal, ya que obtuvo en el proceso esa determinación para seguir adelante que le faltaba, pero no por ello solventando el problema principal, el cual estaba dividido en dos puntos, ya que, si bien ha conseguido determinación, no con ello ha conseguido la confianza de los miembros de la mansión. Y fue precisamente este el foco principal de esos ataques en primer lugar. El episodio 8 se usa como enlace entre subtramas, terminando de solidificar este cambio en el protagonista, y así da comienzo la segunda subtrama, desde el 9 hasta el 11, la cual comienza con el problema principal del ataque de los perros. Mientras este tema se va desarrollando fácilmente, pues el objetivo es simple, la subtrama desarrolla también la segunda parte del problema principal del arco, la cual era la desconfianza de los miembros de la mansión, ganándose así poco a poco la confianza de Ren durante el transcurso. Con esto consiguen que para cuando el problema de la subtrama de los perros se ha solucionado, ya está lo suficientemente desarrollado el problema principal, solventándose este de manera consecutiva. De hecho, si miramos un poco más a fondo la estructura, veremos un curioso contraste entre los problemas principales y el problema del arco, ya que la primera subtrama surgió por la desconfianza, pero acaba al ganar Subaru determinación, mientras que en el segundo problema fue esa determinación inicial la que hizo que al final surgiera la confianza, acabando así el arco de manera redonda. Así pasamos al tercer y último arco de la serie, el cual va desde el episodio 12 hasta el 25. El episodio 12 se encuentra bastante desubicado en toda esta composición, ya que solo nos presenta personajes y no es hasta el 13 que el problema de arco aparece. En esta ocasión, el problema surge de la negativa actitud de Subaru, la mala impresión que los demás tienen de él debido a esto y su consecuente discusión con Emilia. Nuevamente, el arco se divide en múltiples subtramas para desarrollar esto, pero esta vez lo van haciendo de una manera menos tradicional, solapando muchas veces las unas con las otras. La primera subtrama que tenemos en un plano principal es el desarrollo de la actitud de Subaru, que va desde el episodio 13 hasta el 18, y de hecho se torna más importante que el resto por estar tratando directamente un punto inherente al problema principal del arco. Mientras esta se va desarrollando, se abren dos nuevas subtramas. En primer lugar, la subtrama del ataque del culto y la lucha contra Betelgeuse, la cual se abre en el episodio 15 de manera secundaria, y no es hasta el lapso entre los episodios 22 y 25 que pasa a estar en primer lugar.
y por el otro lado tenemos la trama amorosa de la serie, la cual, a pesar de que se abre en este arco, no es una subtrama del mismo, ya que su desarrollo va avanzando de manera paralela a la historia principal. Los episodios del 19 al 21 a su vez tratan la subtrama de la ballena blanca, la cual se abrió en el episodio 17, y además sirve como medio para contarnos la historia de Wilhelm, la cual solo podría considerarse subtrama si la trama de la ballena fuera la principal, pero puesto que no lo es, esa historia de Wilhelm no sería una subtrama, sino una historia secundaria sin relación aparente con la historia principal del arco. Esto puede notarse también en el hecho de que no cuenta con un problema inicial que sirva como desencadenante, y se deba superar. Como recuerden, aclaramos al principio que toda trama debe tener para poder considerarse como tal. Por último, mencionar la subtrama de la relación de la amistad con Julius, la cual se abre en el episodio 13 y se desarrolla en un plano secundario durante el lapso del episodio 22 al 24, mientras la lucha contra Betelgeuse se encontraba en un plano principal. Obviamente, todas esas subtramas no son aleatorias, ya que al igual que con el segundo arco, estas están avanzando en la solución a los problemas iniciales que se plantearon al principio. La subtrama de la actitud de Subaru solventa el problema de arco que involucraba esto mismo. La de la ballena sirve para solventar la mala impresión que el resto de candidatas tenían sobre él. Esto, a su vez, sirve como desencadenante para mejorar su relación con Julius, el cual formaba parte también del problema inicial. Y su ayuda fue decisiva para poder acabar con la subtrama del ataque de Betelgeuse, la cual sirve como excusa para avanzar hacia Emilia, salvarla y con ello solventar el último problema inicial que quedaba, y formaba parte de la trama principal, el cual era la pelea que tuvo con ella en el episodio 13, cerrando así todos los problemas de las tramas abiertas, y permaneciendo a la espera para una nueva historia que contar. Este manejo de arcos, tramas y subtramas es lo que hace que la serie tenga tantísimos géneros entremezclados, siendo, por ejemplo, durante la subtrama de la ballena una serie de acción y aventura, mientras que durante la trama de la actitud de Subaru tiraba más por el lado psicológico y dramático. Pero esto no es todo. Cada género con el que trabaja la serie está estructurado de distinta forma dentro de esta, y por tanto, a la hora de hablar, por ejemplo, de sus escenas de acción, habría que hacer un análisis igual de extenso que este que acabo de hacer sobre el manejo de subtramas, pero centrado en el manejo de la acción, de la misma forma para el romance, el drama, etc. Sin embargo, aquí solo haré el análisis de un apartado en concreto, que creo que es en el que más destaca la serie, y de hecho es por el que a mí, personalmente, me gusta tanto. Y estoy hablando del desarrollo de personajes. Pero antes de entrar en materia, explicaré un poco qué es el desarrollo de personajes, ya que a lo largo de las semanas que me tomó realizar este vídeo, me topé con muchísimas críticas, muchísimos análisis y muchísimas opiniones sobre la serie, las cuales parecía que ni siquiera sabían lo básico sobre el tema, utilizando por ejemplo términos como unidimensional sin criterio ninguno. Por ello, comenzaré explicando qué es el desarrollo de personajes, cuándo este se está dando y en qué se basa. Empecemos por lo básico. Un personaje de cualquier historia se basa completamente en 3 puntos: su personalidad, su actitud y su trasfondo. Decimos que hay desarrollo de personaje cuando cualquiera de estos 3 puntos se nos es mostrado en pantalla, ya sea directa o indirectamente, y no es necesario que haya un cambio notorio en ninguno de los aspectos para que éste se esté dando. El simple hecho de mostrarnos algo del personaje que no supiéramos ya es considerado un desarrollo del mismo, siempre y cuando estemos hablando en el ámbito psicosocial, obviamente. Ahora bien, personalidad, actitud y trasfondo. ¿En qué se basan estos 3 términos y cuáles son sus diferencias? La personalidad, en pocas palabras, es la forma de ser del personaje, el modo en el que ve las cosas y sus pensamientos sobre ellas. La personalidad es algo que se forja a una temprana edad y depende mucho del estilo de vida de la persona, ya que muchas veces viene definida por las costumbres. Eso significa que es algo invariable. La personalidad de un personaje es algo que ya está definido en la mayoría de los casos, y por tanto, normalmente, este punto se desarrolla cuando se nos muestra la forma de ser tal cual, y no cuando ésta cambia. Aún dicho esto, es posible también ver un cambio de personalidad en el personaje, y eso también sería un desarrollo de la misma. Pero para ello debe haber razones muy grandes detrás, o su forjamiento debe de haber sido muy especial, escueto o drástico, y por tanto debe de haber un trasfondo increíblemente bien formado para que esto sea posible. Cuando todas estas cosas son ignoradas y el personaje simplemente cambia de personalidad sin aparente trasfondo o razón, es cuando se utiliza el conocido término personalidad camaleónica. Sin embargo, mucha gente confunde el cambio en la personalidad con el cambio en la actitud, acabando utilizando este término sin ningún tipo de sentido. Y es que, ¿qué es la actitud exactamente? La actitud de un personaje se basa en la forma en la que ésta actúa frente a las situaciones que tiene delante. La actitud siempre va definida por la personalidad, pero esta sí que es muy factible a cambio, y normalmente el espectador promedio dice que hay un buen desarrollo del personaje cuando ve cambios visibles en su actitud, obviando los otros 2 factores. Os pondré un ejemplo sencillo. Una persona con una personalidad amable tendrá una actitud de amabilidad hacia los demás. Sin embargo, si por X razón esta persona cambiara su forma de pensar y dejara de actuar amablemente con todo el mundo, entonces podríamos decir que ha habido un cambio en su actitud, pero no en su personalidad.
pues la persona, a pesar de cómo actúe, sigue siendo amable. Nuevamente, decimos que hay desarrollo de personaje cuando se nos muestra cuál es la actitud del mismo, aunque esta no tenga cambio alguno a lo largo de la serie. Aunque también es cierto que es muy inusual que la actitud de un personaje permanezca intacta a lo largo de todos los eventos de la serie, sea esta del género que sea, por lo que entiendo que tantísima gente considerará solo este punto como todo lo que abarca el desarrollo de personajes, ya que es el más visual de todos. Cuando la actitud de un personaje no cambia lo más mínimo, es cuando se suele utilizar el término personaje unidimensional, el cual básicamente quiere decir que el personaje se diseñó para cumplir un rol, y ese es el rol que cumple durante todo el show. Nuevamente quiero recalcar que esto es algo muy inusual, y solo suele verse con frecuencia en personajes muy secundarios o bien en series las cuales no se centran en estos puntos, como pueden serlo, por ejemplo, la comedia o el ecchi. Ahora bien, si con lo anterior se puede explicar el comportamiento de cualquier personaje, ¿en qué se basa el trasfondo entonces? ¿Y por qué está dentro del desarrollo de personajes? Bien, el trasfondo es toda secuencia, diálogo, gesto o incluso componente del entorno que nos dé información sobre el cómo se ha forjado la personalidad del personaje. Aunque normalmente esto suele desarrollarse en fases de la vida del personaje, las cuales no entran dentro del lapso de tiempo durante el cual ocurre la serie. En resumidas cuentas estoy hablando del pasado del personaje, pero no de cualquier pasado, sino del momento de su vida en el cual su personalidad aún era moldeable, aunque no con ello quiero decir que el pasado sea la única forma de hablarnos sobre el trasfondo de un personaje, ya que hay infinidad de pequeños detalles que nos pueden decir esto mismo sin necesidad de ningún flashback. Pero aquí estamos hablando del desarrollo de personajes. ¿Qué tiene que ver esto en este tema? Pues tiene mucho que ver. Partimos de la base de que la personalidad es el factor más importante en un personaje, pero si no tuviéramos nada de trasfondo, esa se tornaría simple, por el simple hecho de que debemos presuponer que la persona es así porque sí, sin hacer más preguntas. Para hablar de esto más claramente, volvamos al ejemplo que di anteriormente, ya que el trasfondo no solo influye sobre la personalidad, sino que también puede influir en la actitud. Teníamos a una persona que era amable, y por tanto actuaba amablemente con todos. Sin embargo, un día se topa con un payaso, y pasa de tener una personalidad amable a otra violenta e impulsiva, por lo que decide agredir al sujeto. Este caso nos muestra un desarrollo en el personaje, ya que vemos un cambio en su personalidad y actitud. Sin embargo, es un mal desarrollo, ya que su personalidad cambió de la nada, y su actitud con ella, sin referencia ninguna a la previa amabilidad por la que se caracterizaba. Pero, ¿y si ponemos un poco de trasfondo en este mismo ejemplo? Supongamos que en episodios anteriores a ese, se nos contó cómo, una vez, esta persona tuvo un problema con un payaso, y desde entonces siente rencor hacia ellos. Con tan solo añadir eso, la personalidad no cambiaría drásticamente, sino que se desarrollaría de buena manera, mostrándonos cómo, además de ser amable, la persona también es rencorosa, y su actitud sí tendría coherencia, ya que atendería a ese rencor dentro suyo, y por tanto no sería contradictorio con esa amabilidad. De este modo podemos ver cuán complejo se puede volver un personaje con tan solo desarrollar un poco su trasfondo, y la importancia que tiene este. Por otro lado, no puedo olvidar recalcar que no es necesario un trasfondo súper desarrollado para que el desarrollo de un personaje pueda ser considerado bueno, siempre y cuando este no actúe de forma contradictoria a su personalidad sin razón aparente. Pero bueno, creo recordar que estábamos hablando de Re:Zero. Por lo que volvamos a nuestro tema. En este punto, hablaré sobre el desarrollo de Subaru, Rem y Emilia, utilizando los puntos explicados anteriormente. No hablaré del resto ya que muchos están muy poco desarrollados, y las pocas excepciones como Ram o Wilhelm por ejemplo tampoco me parecen muy interesantes como para hablarlas aquí. Pero bueno, no me enrollo más. Comencemos con el desarrollo de la personalidad de Natsuki Subaru. Subaru es una persona infantil, egoísta y despreocupada. Tiene bastante arrogancia, y algo de codicia oculta. Y digo oculta porque esto va de la mano con que es una persona a la que le importa mucho lo que los demás piensen de él. Por otro lado es astuto, valiente e idiota a partes iguales. Y con idiota no me refiero a que sea tonto tal cual, sino a que ve las cosas de manera poco convencional, lo cual va de la mano con su parte infantil y despreocupada. Sustituid idiota por inmaduro, si así lo veis mejor. Ahora bien, todo esto no lo digo yo porque así lo quiera. Son cosas que la serie nos va diciendo poco a poco a través de su actitud. Subaru actúa como si fuera un héroe dentro de un videojuego, cosa que piensa sobre cualquier otra razón lógica, reflejándonos así su inmadurez despreocupada y su lado más infantil. A su vez, esto nos dice parte de su arrogancia y egoísmo, ya que de inmediato piensa que él es el héroe de fantasía que va a tener poderes únicos y que debe salvar a todos. Su diálogo cuando trata de hacer bromas satíricas refleja ese sentimiento de tratar de quedar cool frente a los demás, a la vez que infantilidad y cierta arrogancia. Y de esta forma hay muchos pequeños detalles a lo largo de la serie que van definiendo esa personalidad a través de su actitud, como cuando no quería ayudar a una niña perdida en el episodio 1, ya que sería una molestia, reflejando su egoísmo, o como cuando se puso a entrenar con la espada junto a Wilhelm, sin ninguna razón en particular, solo para que los demás pensaran que se estaba esforzando, aunque en verdad esto no fuera así. De la misma forma nos muestran su lado valiente y despreocupado.
como cuando fue el primero en arremeter contra la ballena blanca, obviando el peligro que ésta suponía, o con el plan de montarse en su cuerno y tirar el árbol encima, acciones las cuales nos muestran su astucia. Pero, y quiero recalcar esto desde ya, esto no es algo sacado de la manga. Esta astucia y valentía ya se venía viendo desde antes, solo que en pequeños detalles y situaciones que no destacaban. Como ejemplo de esto os pondré el arco 1. Cuando miró a su entorno, miró al tipo con el que se cruzaron y dedujo con ello que él les daría la información que buscaban, si lo trataba de a tú a modo de colegueo. Como podéis comprobar tras todo esto, el desarrollo que tiene la personalidad y actitud de Subaru es increíble. Sin embargo, solo se basa en exposición sin cambio alguno. O eso diría si la serie fuera lo típico, pero no lo es, ya que la actitud de Subaru cambia muchísimo a lo largo de la serie, sin dejar de lado en ningún momento ningún aspecto de su personalidad, llegando hasta el punto de tener toda una subtrama solo para desarrollar una parte de esta. Son los momentos en los que la situación choca con su personalidad los que más hacen avanzar este gran aspecto de la serie. Subaru es infantil e inmaduro, y como toda persona infantil e inmadura, no le gusta admitir lo malo de su propia personalidad. Esto, unido a su arrogancia y al hecho de que le importe lo que la gente piense de él, hace que sea muy cerrado de mente ante los problemas que lo superan. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la escena del episodio 7, en la que entra en un estado de negación ante lo que le estaba pasando, y culpaba al propio mundo de las cosas malas que le sucedían. Forma increíble de mostrarnos este aspecto arrogante a la par que infantil de su interior. Cuando ganó determinación y se forzó a sí mismo en el episodio 8, le explotó en la cara por el simple hecho de no poder soportar ese miedo e incertidumbre que tenía debido al anterior reseteo. Con la conversación con Emilia es más de lo mismo. Reflejan su inestabilidad emocional por subestimar lo que era el propio mundo, así como su déficit de atención y nuevamente su actitud prejuiciosa sobre cómo lo ven los demás, ya que es consciente de su propia personalidad, pero no quiere admitirlo, porque reconoce que esta es pésima, dándole sentido así a la frase "me odio a mí mismo" que repite varias veces más tarde en el episodio 18, y a ese "me odio por sentirme así" que dice durante esta conversación con Emilia. Pero ojo, después del episodio 18 su personalidad sigue sin cambiar. Lo que ha avanzado una vez más es su actitud. Él sigue siendo egoísta, arrogante, infantil y todo lo demás. Sin embargo, ahora trata de actuar conscientemente de manera contraria a ello, ya que tras dicho capítulo, el sentimiento de "debo actuar como el héroe que Rem ve en mí" crece dentro de él. Pero nuevamente debo destacar que esto ni es una excusa conveniente para olvidar su mala personalidad, ni es una forma sencilla de deshacerse de ella, ya que Subaru sigue siendo exactamente igual, y lo podemos comprobar fácilmente fijándonos en los pequeños detalles. Para empezar, tenemos el momento en el episodio 20 donde Félix le dice a Subaru que cambió mucho en un día, a lo que este le contesta: "Supongo que me hice algo mejor". Con ese diálogo nos reflejan ese cambio de actitud que dio fin a la subtrama anterior, a la vez que nos confirman que es el propio Subaru el que decidió cambiar, y no que haya cambiado su forma de ser tal cual. El momento del episodio 25, en el que Subaru ve a Wilhelm luchando contra el culto, es un buen ejemplo de esto, ya que nada más encontrarse con él, lo primero que hace Subaru es preguntarle por Emilia, sin mostrar el más mínimo de atención a la gente aliada que estaba allí luchando, lo cual nos dice nuevamente ese egoísmo interno que tiene Subaru, y de hecho esto se ve reflejado en Wilhelm, ya que este se queda callado por unos segundos, sorprendido por notar ese detalle. Escena que está sutilmente dirigida para que en ese pequeñísimo parón el espectador se quede fijándose en Wilhelm, y por lo tanto también note ese detalle. Su personalidad está firmemente formada desde un principio, y no cambia un ápice a lo largo de la serie, justo como debe ser, pues según nos cuentan con el poco trasfondo que nos dicen, él no es más que un chico de 18 años que se puede intuir vive con sus padres. Para alguien con esas características en un entorno monótono de vida en el que no destacaba en nada, es completamente real el que esa personalidad haya podido crearse de esa forma, lo cual queda que ni pintado para los eventos con los que trata la serie. En resumen, el desarrollo de Subaru se basa en una personalidad increíblemente bien definida, la cual nos va mostrando de a poco a lo largo de los episodios. Una actitud cambiante frente a los problemas de su entorno, y la forma de verse a sí mismo, y un trasfondo el cual, si bien es muy escueto, cumple a la perfección para el tipo de personaje que pretendían formar. De aquí vamos a pasar a la coprotagonista de la serie, al menos durante esta primera temporada, Rem. Rem es una persona dependiente, desconfiada e impulsiva. A su vez es fiel y leal, lo cual al unirlo con su dependencia hace que gane inseguridad, y para empeorar este hecho ya de por sí es increíblemente insegura, y su autoestima está por los suelos. Esto hace que gane un fuerte miedo a perder algo que quiere con mucha facilidad. Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos negativos, ella es muy sincera consigo misma, y tiene unas ideas muy claras e inamovibles sobre sus sentimientos. Su actitud va de la mano con su personalidad, y nos la muestran a la perfección durante el segundo arco, siendo desconfiada con Subaru hasta tal punto de llegar a matarlo a sangre fría, lo cual nos refleja su desconfianza, impulsividad y tremendo miedo por perder algo que ella quiere. En este caso era su hermana y el hogar que habían conseguido formar,
mostrándonos con ello también su fidelidad, lealtad y el aspecto claro e inamovible de sus pensamientos. Sin embargo, el punto fuerte del desarrollo de Rem no está ni en su personalidad ni en su actitud, sino en su trasfondo. Los episodios 11 y 18 consiguen desarrollar este aspecto que no es ni medio normal. Empezando por su pasado, en este nos cuentan cómo se formó su inseguridad, por ser siempre inferior a su hermana y pensar por ello que no podría lograr nada por sí misma, y por tanto nunca hacía nada bien. A su vez está la dependencia que ganó al tomar a Ran como su ídolo, permaneciendo ella voluntariamente en segundo plano, y actuando solo como apoyo para su hermana. Su fidelidad y lealtad se forjaron al haber tenido siempre una única persona a la cual, desde su punto de vista, se lo debía todo, siendo al principio su hermana y más tarde también Roswaal. Cuando creció y empezó a trabajar como sirviente en la mansión, fue cuando empezó a forjarse su actitud impulsiva y su gran miedo a perder algo. Lo primero fue al tratar de ponerse al mismo nivel de su glorificada hermana, la cual, a pesar de haber perdido su cuerno y no poder hacer prácticamente nada, a los ojos de Rem seguía siendo la persona más maravillosa del mundo. Y lo segundo fue precisamente al asumir estas responsabilidades que surgió, ya que el peso de que si ella no hacía bien las cosas, el futuro sería peor para su hermana, recaía completamente sobre ella. Toda esta parte de su trasfondo formó en ella una mentalidad cerrada en la cual solo existían su querida hermana, las personas a las que debía servir y ella sirviéndolas, como si de un objeto reemplazable se tratara. Esta pared se rompe en el episodio 11, más concretamente es Subaru quien la rompe, consiguiendo entrar dentro del mundo de Ren, y consiguiendo que ésta saliera de ese bucle de pensamiento sobre su propia inutilidad. Dicho de forma sencilla, dándole una gran confianza a Ren y consiguiendo ganarse su fidelidad, lealtad, confianza y afecto por ello. El episodio 18 nos habla de estos aspectos nuevamente, aclarándonos aún más su trasfondo, su personalidad y el cambio que ésta tuvo gracias a Subaru, los cuales a su vez sirven como perfecta explicación de su amor y confianza ciega hacia este. Nuevamente, al igual que con Subaru, he de destacar que su personalidad sigue siendo la misma, y aunque esta vez sí que es modificada, esta modificación solo afecta al aspecto que ataca su forma cerrada de ver las cosas, y su forma de verse a ella misma como algo reemplazable. Podemos comprobar esto, por ejemplo, en el hecho de poder utilizar su cuerno más adelante sin caer en la locura inicial del segundo arco, ya que esta vez tiene más confianza en lo que está haciendo, y no se deja llevar por el pensamiento de si no llego al límite no lograré nada. Del mismo modo, su inseguridad, impulsividad y baja estima siguen estando muy presentes, y podemos verlas reflejadas, por ejemplo, en la conversación del episodio 21. Ahora, para ir acabando con este tema, hablaremos del desarrollo de Emilia, el cual es bastante menos complejo que los anteriores, pero no por ello menos interesante. Empezando por su personalidad, Emilia es una persona amable, muy amable, de hecho demasiado amable, llegando hasta el punto de agradecer a sus enemigos por haber caído derrotados. Esto, a su vez, se une con su ingenuidad, no pasando de tener una edad mental superior a la de un adolescente. Por ello me gusta usar la frase de buena es tonta, en el buen sentido de la misma, claro. Por otra parte, es medio insegura, medio decidida, ya que esto suele depender de si personas que puedan llegar a juzgarlas están presentes o no, ya que se tiene a sí misma en muy baja estima con respecto al tema de su propia existencia. Esto no quita el hecho de que es sincera, y lo único que busca es que la gente pueda verla sin prejuicios para así subir su autoestima. Eso sería su personalidad. Sin embargo, con su actitud tengo cierto problema, y es que es muy irregular. Sus cambios de actitud, si bien no rompen su personalidad, son demasiado variados y forzados. Me explico. Durante todo el primer episodio se nos presentó muy bien su ingenuidad y amabilidad a la par que su baja estima. Sin embargo, esto choca con la actitud decidida que mostró al confrontar a Felt y luchar con Elsa. Ambos aspectos son parte de su personalidad, pero al ser sentimientos contrarios, el que te los muestren ambos tan rápido en pantalla hace que se sienta falso. Del mismo modo tenemos por ejemplo la conversación del episodio 13, y su actitud en general en dicho episodio, la cual fue apática hacia Subaru, y nuevamente esto tiene sentido si miramos que ella es decidida, sincera y amable, ya que esa pelea surgió porque Subaru se hacía daño a sí mismo, y Emilia no quería eso. Sin embargo, si miramos atrás y vemos lo comprensible que fue en el episodio 8, en el cual rebosó de amabilidad, y lo insegura que fue en el episodio 25, durante el cual demostró de todo menos determinación, hace que esa actitud se sienta muy repentina y sin razón de ser. Con todo esto no quiero decir que esté mal formada su personalidad, o que su actitud sea conveniente, sino que personalmente se me hace increíblemente tediosa, ya que sin trasfondo ninguno, salvo el hecho de que siempre fue discriminada por la gente, solo veo una chica inmadura a la cual le falta crecer emocionalmente, y en lugar de parecerme que haya un terrible prejuicio contra ella, más pareciera como que simplemente ella es increíblemente frágil emocionalmente, y por tanto ese tema le afecta además, victimizándose mucho más de lo debido. Todo esto no sería ningún problema si nos dijeran que su personalidad aún se está formando, lo cual justificaría todo lo anterior.
Sin embargo, puesto que esto es algo que aún falta por decir en la serie, no puedo tenerlo en cuenta. Pero sí, este personaje puede mejorar muchísimo si simplemente se nos cuenta más sobre su pasado y desarrollan con ello su trasfondo. Con esto habríamos terminado por analizar el desarrollo de estos 3 personajes, los cuales son los más importantes a mi parecer en este aspecto. Y ahora bien podríamos ponernos a hablar de otros aspectos de la serie, como por ejemplo su tratamiento de la acción, el uso que le da a los time resets o el romance que hay entre los protagonistas, el cual me parece de lo más interesante después del desarrollo de personajes. Pero esto ya se está haciendo demasiado largo, y podría tirarme aquí horas, si me pusiera a analizar cada uno de los puntos que esta serie engloba, por lo que pasaré directamente a la pregunta que todos estáis esperando. ¿Es buena la serie? Antes que nada tenemos que tener en claro una cosa, ninguna serie es buena o mala, todo depende de la persona y su forma de ver las cosas. La serie es como es, y es cuestión de cada uno de nosotros el considerarla de una forma u otra. Con esto quiero decir, por ejemplo, que no debemos mirar sus puntos como un punto negativo o un punto positivo, sino como un punto neutral, el cual personalmente nos puede gustar o no. Así que, sin más dilación, la serie desde mi punto de vista es muy buena. Y no solo por los puntos que he estado comentando durante todo el vídeo, sino por muchísimas cosas más. Por ejemplo, me encanta el nivel de producción que ha tenido la serie, constantemente suprimiendo openings y ending, sin parones a la mitad del episodio y con una altísima cantidad de insert songs, y un trabajo de publicidad increíble. En definitiva, se nota que había muchísima ambición detrás del proyecto, y eso es algo que me encanta. Fijaros, por ejemplo, que entre unas cosas y otras han conseguido un tiempo en pantalla el cual equivaldría a unos 28 episodios aproximadamente, sacando tiempo de donde no lo hay. Por otra parte, trata temas que en lo personal me encandilan con facilidad, como lo son las muertes continuas, el desarrollo de personajes o el tema de los 7 pecados capitales. Como veis, son cosas muy concretas las que hacen que una serie te pueda parecer buena o no, y obviamente debemos de tener en cuenta por ello todos y cada uno de sus aspectos. Algo que se dice mucho, por ejemplo, es el hecho de que fuerzan las escenas dramáticas para que éstas siempre lleven al límite al protagonista, y de este modo sean más impactantes, consiguiendo con ello un abanico de llantos y gritos casi exagerado. Sin embargo, esto no es un punto negativo, del mismo modo que tampoco es positivo, obviamente. Todo depende de la forma con la que veas la historia. Por ejemplo, si al principio de la serie el trasfondo inicial de Subaru te impidió empatizar con él, y esto no cambió durante el resto de la serie, pues es normal que esas escenas se puedan parecer forzadas, innecesarias o incómodas, y por tanto malas. Pero si por otra parte, como es mi caso, sí que te metiste de lleno en su mundo, esas escenas se vuelven increíblemente duras y desoladoras, y por tanto buenas. Como veis, todo depende de la forma con la que lo veas, y no a todos nos consigue atrapar de la misma forma la misma historia. Un ejemplo más claro de esto está en el mismo género de la serie. Re:Zero, a pesar de estar increíblemente bien desarrollada, no deja de ser una historia de fantasía en la que el prota empieza siendo un mierdas y acaba consiguiendo vencer al malo y ganándose el afecto de todos. Esto es así, y si desde un principio no te gusta el género, pues lo más normal es que la serie no acabe por ser de tu agrado. De hecho, personalmente no soy un gran fan del género, y las partes que menos disfruté de la serie son el lapso de episodios desde el 19 al 25, porque es precisamente en ese cúmulo de episodios donde más clásica se vuelve la serie con respecto a su género. En resumen, la serie no es ni buena ni mala, sino como tú, personalmente, la clasifiques. Solo debes aprender a buscar en tu propia opinión, y ver qué es lo que según tu criterio te parece bueno o malo de la misma. Y bueno, el vídeo se va acercando a su final, pero no puedo despedirme sin dar mi calificación numérica a la serie, ya que es algo que muchos me habéis pedido a lo largo de todas estas semanas. Realmente no me gusta puntuar de esta forma las series, pues como dije anteriormente, es un tema muy subjetivo, por lo que he hecho lo siguiente. Para los que como yo, ven la serie de una forma inmersiva y la califican por lo que te ha dado, más que por sus aspectos técnicos, diré que la serie es muy recomendable, y se lleva mi 9 de puntuación final. Por el simple hecho de que la considero excelente, y según MyAnimeList, excelente equivale a 9. Pero para el público más exquisito en este tema, les he preparado algo. Veréis, he tratado por todos los medios de encontrar una forma objetiva de calificar la serie. Sin embargo, eso es algo imposible, ya que puesto que las notas se las doy bajo mi propio criterio, la subjetividad siempre estará presente, por lo que he decidido basarme en las matemáticas para tratar de ser lo más justo posible. Esto lo he hecho calificando cada episodio de manera individual con una nota, y luego haciendo una media para obtener la nota general de la serie. Pero a su vez, cada episodio fue dividido en 4 partes, y cada parte fue calificada individualmente, para así conseguir la nota del episodio a través de la media entre las notas de sus partes. No sin antes, claro, está multiplicar la nota de cada parte individual por su tiempo en pantalla, ya que no debería ser tenido en cuenta de la misma forma una escena de 10 que dure 2 minutos, con otra igualmente de 10 que dure la mitad del episodio. Tras toda esta chapa y cálculos, los cuales dejaré en la descripción por si a alguien les interesa, la nota medio objetiva final de la serie es de 7,31. Por supuesto, esta nota supuestamente objetiva no deja de ser subjetiva, pues por mucho cálculo que haga, al fin y al cabo las notas individuales las pongo bajo mi propio criterio.
Pero yo más no puedo hacer en este aspecto, gente. Bueno, ahora sí, tras todo esto, solo me queda daros las gracias a todos vosotros, tanto los que seguisteis la serie conmigo, como los que habéis conseguido llegar hasta esta parte del vídeo. Espero seguir comentando anime con vosotros de aquí en adelante, y por lo pronto yo me despido aquí. Recordad darle a like si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo.